en esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, jueves 19 de diciembre del año 2024. Los saludos su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y a quien Dios mediante llegará este mensaje de la forma de las redes sociales. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y misericordias y lo haremos por medio de una oración. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, va manejando o va caminando hacia su trabajo, a sus actividades, solamente en su mente lleve esta oración. Vamos a orar. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos las gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, entre ellas, Padre eterno, el poder ver la luz de un nuevo día, el que tú, a pesar de nuestras necesidades, adversidades, enfermedades, tú pones los medios para que podamos nosotros estar bien. Glorioso Padre, te ruego, Señor, que en esta hermosa mañana que hemos de escuchar tu bendita palabra, pongas tu espíritu en cada uno de nosotros para que tanto expositores como también los oyentes podamos, Padre eterno, tomar este ejemplo, tomar estas palabras para corregir nuestras vidas, para ayudarnos a salir, para que también sean un aliento para nosotros, Padre eterno. Te ruego que perdones nuestras faltas, que te quedes con cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países, y que no tomes en cuenta nuestras fallas. Te lo pedimos, suplicamos y rogamos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual tiene por título la continuación del ministerio de Jesús. Y en esta séptima semana tenemos un subtítulo para esta semana que lleva por título la segunda misión de Pablo a los gentiles, cómo llegó el evangelio a Europa. El tema del día de hoy tiene por título el viaje comienza con una controversia, un estudio sobre un conflicto que lleva a bien, o sea, un conflicto honesto. La lectura que veremos el día de hoy se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 36 al 41. Lo iremos analizando poco a poco con la intención de darle contexto y de poder también ver qué es lo que sucedió en esos tiempos en esta narración. Dice Hechos de los Apóstoles 15, capítulo 15, versículo 36. La disputa sobre Marcos. Vamos a ver el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Podemos observar cómo Pablo se preocupaba por su misión, que era la misión misionera, de formar iglesias, de estar siempre buscando cómo evangelizar y cómo hacer perdurar en las personas el carácter de Cristo, haciéndolos entender cuál debería ser su carácter. Para esto no nada más iba y formaba él una iglesia, sino que sus viajes misioneros constantes daba visitas también a esas iglesias a las cuales él mismo había formado y en las cuales había dejado él también a hermanos los cuales estuvieran a cargo de esas iglesias, ver cuáles eran las necesidades. Podemos observarlo en sus cartas, precisamente en las cartas del apóstol Pablo, donde vemos las necesidades de cada iglesia, cuál era la situación que vivía. En este caso, el apóstol Pablo quiere ir a visitar a las iglesias en una forma en la cual, como buen pastor, él busca ver que los miembros estén bien, que su fe esté aumentando constantemente, sacarlos de sus dudas que ellos tuvieran, motivarlos para seguir adelante, tener cuidado de las ovejas que el Señor había puesto para que Él las guiara. Entonces tenía un cuidado muy constante. La situación en este caso sugiere que Bernabé
lo acompañe en esa misión, pero vamos a ver qué es lo que pasó entre Pablo y Bernabé en los siguientes versículos. Vamos a leer del 37 al 41, observando la preocupación de Pablo por las iglesias. En estos versículos de Hechos capítulo 15, del 37 al 41, Pablo y Bernabé se dividen por el asunto de llevar a Juan Marcos con ellos. O sea, ¿cuál era la situación que estaban viviendo en ese momento? Recordemos que anteriormente a esta situación de división entre ellos dos, de molestia entre ellos dos, ya habían visto la situación de que querían, se les había convocado tanto a Pablo como a sus misioneros que fueran a Jerusalén para ver y observaran, dieran una explicación del por qué ellos estaban hablando de esa manera del Evangelio de Jesucristo. Ahorita la situación que están viviendo y entre ellos dos va a ser muy distinta, y vamos a analizarla y cómo la debemos de llevar también nosotros en nuestras vidas. Dice el versículo 37 al 41 de Hechos capítulo 15: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Juan, ¿qué era lo que quería hacer? Él quería llevarse Bernabé estaba buscando llevar a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Lo quería que los acompañara en esta misión que había tenido en mente Pablo de visitar a las iglesias. En este caso, Pablo no quería llevarlo porque Marcos o Juan Marcos, previamente, bajo las situaciones que había vivido, no había querido él acompañarlo siempre y se había separado, ¿sí? En este caso, Pablo ve que su deseo de Marcos no era efectivo cuando tenían que ir y hablar, ir a abrir campo, ir y trabajar, sino que en un momento dado Marcos tuvo un desaliento, y pues él lo que no quería y ya no lo veía con buenos ojos el que lo siguiera. Bernabé quería que fuera con ellos Marcos. La situación del por qué quería que los acompañara Marcos es porque también ellos eran primos. En esta situación de Bernabé y Marcos, los dos eran familiares, y en esta situación él lo que quería era llevarlo, que lo acompañara, tomando en cuenta su familiaridad, ¿sí? Pero a Pablo no le estaba pareciendo. Tuvieron entonces ese desacuerdo en el cual pues hubo una molestia tan grande entre los dos que decidieron separarse, decidieron apartarse, ¿sí? Uno por un lado y otro por otro. Pero tenemos que observar que al separarse, al apartarse ellos uno del otro, no nada más lo hicieron y ya no van a hacer nada, ya no vamos a trabajar, cada quien por su lado, y terminamos de hacer nuestra misión de seguir hablando del Evangelio de Jesucristo. No, cada uno por su lado, ¿sí? Tuvieron a bien estar trabajando por su parte, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo aún así, a pesar de haberse separado, más adelante se vuelven a reencontrar. Incluso Pablo, a pesar de su molestia, se da cuenta que pues cuando necesitaba de Marcos, le manda a llamar, ¿sí? Entonces vemos esta separación en este capítulo a partir de esa contienda, de esa molestia entre cada uno de ellos, ya que Pablo no tenía confianza en que Marcos lo hiciera. Bernabé, por su parte, en Colosenses capítulo 4 versículo 10 nos dice que eran familiares, era su sobrino de Bernabé, y por esa situación él pues tenía confianza en él, como la familiaridad que lo caracterizaba por su sanguínea,
tenía confianza en que podía llevar a cabo esa misión con él, ¿sí? Al separarse uno de otro, Pablo toma a Silas y van hacia un lugar. Bernabé, acompañado de Marcos, van hacia otro lugar. Todo esto no es para mal, porque siguen hablando de la palabra, y de esa manera es como también llegó el Evangelio hasta lo que hoy podemos observar, que llegó a toda Europa y llegó incluso a África el Evangelio. La separación de ellos dos permitió que el Evangelio se difundiera de una manera más rápida, porque los dos siguieron con la misma enseñanza de continuar hablando del Evangelio. Para todo esto, pues es porque Dios también de esa manera pone en los corazones de ellos el que sigan hablando del Evangelio de Jesucristo. Los guía, los cuida, los protege, los lleva con su Santo Espíritu para que ellos puedan continuar con esa misión. Es la importancia que podemos observar nosotros en esta separación. Más adelante, ellos dos, Pablo observa a Marcos, incluso lo manda a llamar porque le dicen, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera, fíjense, después de haberse separado, de haberse molestado, el apóstol Pablo observa la misión que ellos tuvieron y el trabajo que ellos realizaron, y dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. No sabemos cómo fue la forma en la que Pablo llegó a esa determinación, pero sí lo manda a llamar. Entonces, Pablo, cuidando precisamente de su ministerio, no solamente de las iglesias, de cada uno de los miembros y de las localidades que él formó como buen pastor, también cuida del ministerio que él formó, de cada uno de sus apóstoles, de cada uno de sus discípulos, también cuida de ellos. Si ve que en un momento dado están trabajando bien, vieron que hicieron su labor, vieron que son importantes para la obra del Señor, porque el Señor los escogió, no los escogió el apóstol Pablo. Entonces le manda llamar y dice, me es importante y me es útil para el ministerio, ¿sí? Tiene cuidado el apóstol Pablo de todo lo que Dios ha puesto en sus manos, de todo lo que Dios le ha dado, con la intención de que él siga adelante la obra de la propagación del Evangelio de Jesucristo. Bueno, hasta ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene cuidado precisamente de cada uno de sus apóstoles, y principalmente ahorita de Marcos, que es de quien ya no tenía confianza, pero aún así lo manda a buscar, porque ve que es un varón importante para seguir adelante. Él era un profeta, él fue reconocido como uno de los hermanos principales de los apóstoles, trabajaba en el ministerio, era cuidador de Roma, era un ciudadano romano, probablemente hablaba griego por sus raíces, y aún así era importante para el Evangelio. Pablo así lo observó, y Pablo así tuvo cuidado de Juan Marcos para llevarlo y trabajar con él. Ahora, ¿qué nos corresponde? ¿Qué podemos nosotros sacar de esta lectura y ver cómo, a pesar de que hubo una molestia, una discusión, un conflicto en el cual tuvieron que separarse, Pablo, aún así el Señor va guiando a cada uno de ellos con la intención de que el Evangelio no se pierda, sino que crezca, y gracias a eso, hoy en día, nosotros podemos tener y conocer el Evangelio de Jesucristo. El mundo hoy en día está lleno de conflictos,
La mayoría de ellos son egoístas y malos. ¿Por qué? Porque finalmente yo me enojo con una persona y yo solamente voy a buscar mi bienestar, voy a buscar lo que a mí me interesa, tener un mejor puesto, hablando secularmente. Pero ya cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, nuestro pensamiento debe ser distinto. Si yo en un momento dado soy líder de algún ministerio, soy pastor o soy líder de un ministerio, debo de tener cuidado de las ovejas que el Señor ha puesto a mi cargo, porque de esas ovejas yo voy a dar cuenta, yo voy a tener que dar en un momento dado razón de cada una de ellas. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, cuando está orando precisamente por sus discípulos, cómo Él nos muestra cómo vamos a tener que dar cuentas como pastores, como líderes de la iglesia, de cada una de las ovejas que el Señor nos ha dado. Dice así la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, nosotros tenemos que observar que nosotros tenemos que entregar cuentas con el Señor de cada una de las ovejas. Por eso el apóstol Pablo siempre enfatizaba y se preocupaba por cada una de las iglesias. Todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, lo hizo por las iglesias, y podemos observarlo como él también lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 27. En adelante dice así: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en mucho frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sí, quien enferma, yo no enfermo, a quien se le ha dado tropezo, yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Podemos observar entonces cómo la situación del egoísmo en el mundo no debe de caber en un hijo de Dios, en un cristiano, en un líder de Cristo, porque eso no le agrada al Señor, y si lo hacemos de esa manera, pues daremos el día de mañana cuentas con el Señor de lo que está sucediendo. Entonces la preocupación que debo de tener yo, a pesar de que a lo mejor no me caiga bien una persona, a lo mejor de que no me lleve bien con ella, a lo mejor y no tenga buena relación con ella, pero si está a mi cargo, tengo que tener cuidado de cómo estoy llevando yo mi vida con él, porque yo daré cuenta de esa persona. Entonces, a nosotros nos corresponde tener ese cuidado. ¿Cómo es como debo actuar? En nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. En el Evangelio de Mateo 5:22 dice de la siguiente manera: pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Lo estoy leyendo en una versión que es la NBI, hermanos, pero lo vuelvo a repetir. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Lo mismo que acabo de comentarles. Si yo en un momento dado no tengo calma, no tengo cuidado de mi hermano y lo insulto, hablo mal de él, estoy en una forma egoísta, viendo nada más por mí y no por el ministerio que Dios me dio, ¿sí? Voy a ser llevado a un juzgado. Entonces debo de tener el cuidado yo de cómo, aunque me enoje, porque también no por esto no quiere decir que no me voy a enojar. Todos tenemos que enojarnos porque pues es parte de nuestra vida, pero fíjense cómo lo debo de enojarme. Dice así Efesios capítulo 4 versículo 26 en la versión Reina Valera 1960. Efesios 4:26. Airaos, enójate, sí, moléstate, disgústate, pero sí añade el versículo, pero no pequéis. O sea, sí, enójate, pero no llegues al pecado, ¿sí? ¿Cómo llego yo al pecado en esta situación? Que lo llego a insultar, que me pongo a lo mejor a hablar mal de él, que me pongo en un momento dado a ser sarcástico, grosero,
y de esa manera yo ya no soy entonces un enviado de Dios, sino que yo estoy dejándome llevar por mi forma de ser, ¿sí? Añade el texto, sigue diciendo el texto: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces quiere decir que si yo estoy muy enojado con mi hermano, si yo estoy muy molesto, si llegó una situación tan tensa que no le quiero ni hablar, dice el texto que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si me estoy enojando ahorita, que es de mañana, en la tarde, antes de que el sol caiga, yo tengo que estar contentado con mi hermano, dejar de estar así de molesto. Porque fíjense lo que pasa al final de este texto, Efesios 4:26, nos dice qué es lo que nos sucede: ni le deis lugar al diablo. Cuando yo dejo que mi molestia llegue a más tiempo, le doy lugar al diablo, porque se llena mi corazón, mi mente de malos pensamientos egoístas, pensamientos de destrucción, conflictos en un momento que yo trato de hacerlo caer a mi hermano, o sea, una situación complicada para mí. Entonces, si yo me enojo, que no se ponga el enojo hasta que se ponga el sol. Vamos a tener ese cuidado para que nosotros no caigamos en esto, porque debemos de pensar una cosa: todos somos hijos de Dios, todos, como dice Romanos capítulo 12, ¿sí? Damos un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero si yo soy ese sacrificio vivo y agradable a Dios, y lo doy de una manera, ¿sí?, en la cual yo estoy enojado con mi hermano, en la cual yo he sido deshonesto, en la cual yo he sido egoísta, ¿sí?, no es agradable a Dios. Es más bien que voy a disgustar a mi Dios, ¿sí? Entonces nos dice el Evangelio de Mateo 5:23 y 24 de la siguiente manera. Dice así: si nosotros vamos a dar nosotros un servicio, voy a dar una ofrenda, si yo soy un servidor de Dios, estoy dando un servicio, dice Mateo 5:23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si mi hermano está enojado conmigo, yo voy a ir a hablar con él y pedirle disculpas, aunque yo sienta que el que me ofendió fue él, ¿sí? Porque estoy dando un sacrificio entonces que no es agradable a Dios. ¿Cuándo es cuando no es un sacrificio agradable a Dios? Podemos verlo desde la antigüedad, que nuestro Dios puso que se dieran sacrificios en el lugar santo y santísimo. Pero Él pidió que se fueran animales de un año, sin defecto, limpios. Cuando le daban un sacrificio que no era, el sacerdote no lo permitía. Ahora nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, entregamos nosotros un sacrificio tuerto, manco. ¿Por qué? Porque estoy enojado con mi hermano y yo así lo quiero dar, y porque tengo que cumplir con mi servicio que tengo, por mi nombramiento que yo tengo y tengo que cumplir. Eso no es agradable a Dios. Desde la antigüedad no lo fue agradable para Dios. Nos dice la carta a los Hebreos, y podemos verlo desde la antigüedad, que esos sacrificios que se daban continuamente no eran agradables para Dios, los detestaba. Yo quiero ser un sacrificio que el Señor me deteste por no darle un sacrificio agradable a Él. Debo de tener ese cuidado. Tener cuidado de que no haga yo una división, porque de esa división también voy a tener que dar cuenta por mi manera de ser. Dice la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidados con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Fíjense nada más.
Yo trato de engañar a los demás con palabras fingidas, con tal de quedar bien yo, para ser un buen líder, a lo mejor para ganar un sueldo que pues va a ser deshonesto, como cualquier otro persona del mundo secular que engañan para ganar un sueldo deshonesto. De esa manera puedo estar yo en un momento actuando con mis hermanos. Entonces debo de tener cuidado de cómo estoy haciendo todo lo que hago. Miren, hay un problema para esto, hermanos. Cuando yo trabajo de una manera que no es honesta, estoy llevando para mí un juicio, ¿sí? Dice así, para concluir, segunda carta de los Corintios 5, 10 y 11. Esto es para cuando yo estoy haciendo mal las cosas, o las estoy haciendo bien, también voy a tener un premio. Pero dice así la segunda carta de los Corintios 5, 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Amén. Yo en un momento dado voy a dar cuenta de todo lo que he hecho. Yo, Saúl, sea bueno o sea malo, ¿sí? Posiblemente pueda engañar a mis hermanos, pueda mentirles, pueda con palabras bonitas convencerlos de que yo soy el mejor, siendo que mi vida por acá o mis pensamientos o el por qué hago las cosas las hago por sacar un provecho. Pero de todo eso voy a dar cuentas, porque los hombres, mis hermanos, mis amigos, es más, yo mismo me puedo engañar, ¿sí? Estoy haciendo malas cosas, pero Dios que examina los corazones, Dios que Él es el que nos va a juzgar a buenos y malos, Él es el que sabe qué es lo que estoy haciendo. Debo de cambiar y cuidar mi forma de llevar mi vida, buscar de una manera u otra no causar una división, y que si hay alguna molestia, ¿sí?, no sea de tal manera en la cual yo lleve a hacer un pecado también, sino que haya una reconciliación, y que si estoy trabajando en la obra del Señor, ¿sí?, a pesar de todo siga yo trabajando, que sea una obra en la cual no es para mi bienestar, ni para mí, ni para sacar un provecho, sino para la obra del Señor. Y el Señor es el que va a poner los medios para que todo salga bien, para que si hay alguna molestia, porque no tenemos en un momento dado buenas relaciones, el Señor va a poner los medios para que puedan solucionarse, ponernos en manos de nuestro Dios, pero de buena manera, pidiendo precisamente que no sea para un beneficio propio, sino que todo sea para la honra y gloria a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos las gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, entre ellas el poder escudriñar tu bendita palabra, rogándote, Padre eterno, que tú pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos llevar a cabo ese cambio que necesitamos en nuestras vidas, o si ya estamos cumpliendo ese cambio, fortalécenos para poderlo continuar haciendo, Señor. También te suplicamos que aumentes nuestra fe. Estos tiempos son difíciles y necesitamos cada día más de ti, pero solamente lo podemos lograr si tú estás con nosotros, Padre eterno. Bondadoso Padre, te ruego que nos bendigas a cada uno de nuestras personas, de nuestros hogares, de nuestros países, Padre eterno. En estos tiempos difíciles ponga los medios para que podamos suplir todas nuestras necesidades, Señor, y no quites tu mirada de nosotros. Rogamos, Señor, que pases por alto nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por todas y cada una de tus bondades. Te suplicamos, te pedimos, te rogamos todo esto, pero primeramente te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y bendiga a sus familias de cada uno de ustedes y tengan un excelente día. Paz a vosotros.